El otro día me encontraba jugando Elden Ring con sus gráficos al máximo, gracias a mi PC Master Race, por supuesto con su procesador i9 32 GB de RAM y su gráfica RTX 4090. Sí, seguro, con esta carreta de la época de Napoleón. Pero no, este no es mi computadora, es mi silla. Mi computadora es una i3 de quinta generación, 8 GB de RAM y claro, gráficos Intel 5500. Vamos que apenas si puedo jugar al Dig Dug. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el populismo? Pues una idea pendeja, como de costumbre, se cruzó por mi cabeza. Contexto: las elecciones presidenciales. Si hubiera un candidato que propusiera gaming, digamos gratis para todos, ¿lo votaría? Sería una estupidez de mi parte. Estúpida. Pero, ¿por qué no? Cierto gobierno nos trajo fútbol para todos, LCD para todos, repartieron computadoras portátiles con su plan Conectar Igualdad y así se perpetuaron casi 20 años en el poder. Muchos podrían catalogar esto como populismo y no estarían muy alejados de la realidad. De hecho, Patricia Bullrich propuso acabar con el populismo, pero ahora se alió con Milei, el cual muchos aseguran es un populista de derecha. Pero la verdad es que en realidad es un liberal. El populismo es la práctica política que apela a las emociones, deseos y necesidades de las masas populares, porque su discurso expresa el hartazgo del pueblo frente a la clase política. Y por supuesto, yo también estoy hasta las pelotas. ¿Qué carajos es el populismo? Para descubrir su origen debemos ubicarnos en la Rusia de los años 1850 y en los Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX. El populismo tuvo origen en Rusia, en la segunda mitad del siglo XIX, en el que podemos observar una profunda brecha entre la burguesía y una empobrecida masa campesina. Mientras que el resto de Europa, sí, Rusia también es Europa, hay gente que no lo sabe, mientras que el resto de Europa se encontraba en plena transformación económica y social, Rusia se mantenía reacia a un cambio, sosteniendo sus ideales conservadores y haciendo que ésta se estanque en el tiempo. Como personajes relevantes tenemos a Alexander Ernest, periodista, filósofo y escritor ruso, ideólogo de la revolución campesina. Estaba en contra del régimen de servidumbre y fue creador del llamado socialismo campesino. Además emerge la figura de Nikolai Ogarev, periodista y escritor ruso muy amigo de Alexander. Fue un colaborador principal y precursor de la ideología populista. El narodnichezvo, o como carajo se pronuncie, el populismo, fue un movimiento conducido por un grupo de intelectuales a favor de las causas de los campesinos rusos, quienes eran idealizados y sus virtudes enaltecidas. Los populistas estaban interesados en el desarrollo económico de Rusia sin incurrir en el capitalismo. Asimismo, Lenin lo definió como una propuesta en contra del capitalismo por parte de los pequeños productores. Aquellos que se vieron afectados por él lo consideraban una regresión, pero al mismo tiempo reclamaban la suspensión de las viejas formas feudales de explotación. Y nos vamos a América. Hablemos de People's Party, el Partido del Pueblo, un movimiento surgido en los años 1892 en los Estados Unidos, muy presentes en los estados del sur y el este.
Se lo podría describir como el movimiento rural, que representaba a los farmers, granjeros, en contraposición de las grandes corporaciones, puesto que Estados Unidos estaba atravesando un cambio socioeconómico importante, el paso de la economía agrícola a la era de la industrialización, avances importantes en tecnología y comunicaciones. Todas estas novedades trajeron dificultades a los pequeños agricultores, quienes necesitaban a alguien que los defendiera. Así emerge People's Party, participando en las elecciones presidenciales de 1892 con Jamie B. Weaver, abogado, militar y político estadounidense, pero lamentablemente no ganaron y no duraron mucho, se disolvió en 1909. Bien podemos encontrar diferencias entre el movimiento ruso y el estadounidense. Mientras que los campesinos rusos tuvieron que enfrentar al zar y la nobleza, el pueblo estadounidense se las tenía que ver con el gobierno, los banqueros y los plutócratas. No son fanáticos de Pluto. Mientras que el movimiento ruso era liderado por intelectuales, académicos y universitarios, su contraparte occidental se trataba de un campesinado bien organizado. Pero, ¿y en qué se parecen? Sus coincidencias las hallamos en que ambos tuvieron que atravesar transformaciones socioeconómicas, industriales y capitalistas. Ambos surgieron de la remarcada desigualdad social entre los campesinos, que eran la gran mayoría del pueblo, y de los sectores del poder. También podemos decir que ambos partidos idealizaban a la figura del hombre del campo, independiente, autosuficiente, de una vida en armonía con la naturaleza, amante de las cabras. En este sentido, el populismo busca trasladar el poder del Estado hacia el pueblo, o al menos es lo que se dice. Pero en partidos contemporáneos hemos podido apreciar a la búsqueda de apelar a las necesidades, sentimientos y pasiones del elector, apuntando a sectores masivos de la población, proponiendo medidas que no siempre cumplieron. El populismo, como había dicho en un principio, es solo una práctica política. Si bien comenzó como algo noble, con un fin noble, la verdad es que muchos políticos corruptos lo usaron para llegar al poder y perpetuarse en él. Colaboren. Necesitamos comer, por favor. Muchas gracias por ver este video. Si disfrutas de mi contenido, puedes colaborar en mi Patreon. El link se encuentra en la descripción. Ingresa para ver los beneficios, y si no puedes hacerlo, no te preocupes, con darle like, suscribirte y no te olvides de la campanita es más que suficiente. Ayúdame a que el canal crezca y pueda dedicarme completamente a ti. ¡Saludos! ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? Esta era tu idea. Tu idea. Vos tendrías que hacerte responsable. Vos tendrías que estar acá, haciendo lo mismo que estoy haciendo yo. Hacete cargo. ¿Qué te dije yo? Marco, mejor vamos a la placita a alquilar algunos ponis, algunas llamitas, para sacarnos fotos con los pibes. Vamos a hacer algo de platita, sí. Pero no. Vos querías armar un canal de divulgación científica. Un choto, no sabemos de ciencia. Esta era tu idea. Vos tendrías que estar aquí. No te da mierda.